La sangre se elevó en el aire, mezclándose con la tierra, una oscura señal de un golpe letal. Una hoja brillante, el arma de un guerrero sin piedad, destellaba tras un impacto devastador, culminando una acción veloz y brutal. Poco después, una bestia lobuna caía herida por una fuerza invisible, mientras un imponente monstruo alado se preparaba para su propio ataque contra el enigmático guerrero. Aunque este combatiente ya mostraba el cansancio de la batalla y algunas heridas, su mirada permanecía firme. El monstruo emplumado se abalanzó con ferocidad, pero el guerrero, con una agilidad asombrosa, esquivó el ataque. En aquel sangriento campo de batalla, el guerrero se alzaba victorioso sobre una pila de demonios, entre ellos un ogro imponente. El asombro se apoderaba de los observadores, reconociendo su inmensa hazaña. Derrotar a esos demonios armados. Él solo, imponente, con la espada aún en mano, el guerrero se erguía sobre el campo. Entonces, una voz se alzó con reverencia, revelando su identidad y poder. El cuervo inmortal, Raven Valte. Su nombre resonaba con leyenda y un temor que erizaba la piel. Su mirada penetrante no era otra que la de un depredador con una voluntad implacable. La reputación lo precedía, el temible guerrero subyugador de demonios, una descripción que sin duda honraba su ferocidad en cada golpe. La furia de la batalla finalmente se disipó, dejando tras de sí solo el silencio. Raven, con el rostro marcado por el esfuerzo, fijó la vista en el horizonte. Su expresión reflejaba un cansancio profundo, pero también una determinación clara. Bajo la luz plateada de la luna, el vasto paisaje se extendía ante él, y una sensación agridulce lo invadió. Finalmente, llegué hasta aquí, pensó, anhelando un futuro donde la libertad sería suya. Si logro sobrevivir, al fin recuperaré mi libertad. Con una determinación renovada, alzó la vista al cielo nocturno. Definitivamente saldré de aquí, se juró. Así, en el corazón del campamento del cuerpo demoníaco, donde su destino se forjaba, comenzaba el primer capítulo de su historia. Una vista aérea revelaba la magnitud del campamento, un bullicioso nido de actividades. 10 años atrás, aquellos días habían sido un infierno. La miseria y el miedo se palpaban en cada rincón bajo la sombra de la opresión. El cuerpo demoníaco, una fuerza formidable, se componía de guerreros y esclavos, forjados en la brutalidad. Estos seres, con su poder y crueldad, mantenían a raya a los débiles con puño de hierro, sin compasión. En el campamento, las voces susurraban sobre Raven, elogiando su dureza y frialdad. Un tipo se le acercó, notando que Raven ignoraba a sus supuestos camaradas. Mira, ignorando a los demás, ¿me estás ignorando a mí?», lo increpó con insolencia. El provocador se envalentonó aún más, exigiendo atención, pero Raven simplemente lo ignoró con un desprecio apenas audible. De pronto, su rostro se transformó. Una mirada gélida y despiadada anunció un cambio abrupto. «Parece que querés morir», sentenció Raven, la tensión cortándose con un cuchillo. Sin dudarlo, asestó un golpe devastador, enviando al agresor a volar por los aires como un bicho aplastado. La fuerza de su ataque fue innegable, dejando a los testigos helados por la sorpresa y el temor ante su brutal eficacia. Con un puñetazo brutal, Raven lanzó por los aires al insolente que lo había provocado, dejando a los demás helados. Su frialdad no era solo una reputación, sino una implacable realidad. El tipo quedó tendido en el suelo, soltando maldiciones por lo bajo, mientras Raven apenas echó un vistazo, demostrando un desinterés absoluto. Otro de los presentes, al ver esto, no pudo evitar comentar: «Si querés sobrevivir, siempre podés contar con él para enfrentar a los demonios». Los murmullos se extendían por el campamento, tejiendo leyendas sobre Raven. Dicen que era un antiguo noble caído en desgracia, un monstruo que ha sobrevivido 10 años en este cuerpo infernal. Y aunque parezca mentira, esos rumores eran absolutamente ciertos. La casa Valte, aunque no ostentaba un título famoso, era una familia de gran renombre y arraigo dentro del imperio. Pero de repente, todo se desmoronó, perdiéndolo absolutamente todo. Raven, entonces un niño indefenso, fue testigo del horror hace aproximadamente 10 años, el inicio de su calvario. Su hogar, la majestuosa mansión Valte, se consumía en llamas, reducida a escombros. «Están equivocados, la casa Valte no pudo haber hecho algo así», gritaba el joven Raven, con los brazos extendidos, desafiando a quienes los condenaban por algo tan trivial como la evasión de impuestos. La gente solo miraba, mientras un hombre de rostro astuto le sentenciaba con frialdad, acusándolo de ser un tonto que no reconocía su lugar. «¡No es posible! Mis padres no pudieron haber hecho esto», respondía Raven, su voz teñida de desesperación. El hombre, con una sonrisa helada, le preguntó por qué no se unía a sus padres si ya habían sido ejecutados. Sin embargo, justo cuando el joven estaba a punto de colapsar, le ofreció una última y sombría alternativa.
Pelea contra los demonios durante 10 años en el cuerpo demoníaco, le propuso el hombre mientras una cadena de hierro se ceñía al cuello del joven. Si lo haces, al menos te perdonaré la vida. Raven, con la garganta seca, solo pudo pensar. El cuerpo demoníaco. Los presentes observaban sin comprender el verdadero horror de lo que significaba ese lugar. Era el peor sitio imaginable, un foso de barbarie y criminalidad, un destino impensable para cualquiera, mucho menos para un antiguo noble. Solo pensar en ello le hizo tragar saliva. Con una mezcla de desesperación y un atisbo de esperanza, el joven Raven preguntó: «Si peleo contra los demonios, ¿puedo vivir?». El hombre asintió con una expresión inmutable. «Después de eso, podrás hacer lo que quieras». «Entendido», respondió Raven, su voz ahora gélida y marcada por una nueva determinación. «Definitivamente sobreviviré a esto», se juró a sí mismo con una fiereza que sorprendía en su tierna edad. «Y definitivamente reconstruiré la casa Valte». La imagen de su hogar en llamas se grabó a fuego en su memoria, alimentando esa promesa inquebrantable. Con cada pisada firme, su paso resonaba con determinación, marcando un camino de hierro. El joven Raven, ahora endurecido por la promesa, sabía que los días de vergüenza terminarían. El presente ya no era una condena, sino un puente hacia su ansiada libertad. Desde aquel día, tuvo que sobrevivir solo durante 10 años, sin ayuda, sin entrenamiento, sin experiencia alguna. Ese niño, que apenas era un crío, se convirtió en un miembro forjado a sangre y fuego del cuerpo demoníaco, labrando su propia leyenda en cada batalla, en cada golpe, hasta volverse el temido cuervo inmortal. Raven Valte, el cuervo inmortal, había pasado una década forjándose a sangre y fuego en el cuerpo demoníaco, y con cada día que pasaba, sabía que la próxima gran batalla sería la última en su camino hacia la ansiada libertad. Solo al superar ese desafío, podría cumplir su promesa inquebrantable: reconstruir la casa Valte desde sus cenizas. Mientras tanto, en la misteriosa y densa selva de Ancona, territorio del ducado Pendragon, una luz celestial rompía la oscuridad de la noche. Bajo la inmensidad de una luna llena, una figura de cabellos dorados se comunicaba con una criatura alada de dimensiones colosales que se alzaba majestuosa frente a él. «Oh, mi caballero», susurró el dragón ancestral, su voz resonando con una sabiduría milenaria, «el tiempo de cumplir el juramento se acerca». El joven caballero rubio escuchaba con profunda atención, su expresión teñida de anticipación. Los dragones, esas criaturas míticas, son conocidas por su poder inigualable y su aliento devastador. Representan una fuerza elemental capaz de sembrar el caos en cualquier campo de batalla. Son existencias mucho más poderosas que cualquier demonio. Quizás las formas de vida más fuertes que hayan pisado la tierra. Y mira vos qué loco, solo una familia en particular tiene la habilidad única y formidable de utilizarlos como familiares. Un secreto que los hace intocables, como si tuvieran un hachetazo en la vida. Esa familia no es otra que el ducado Pendragon. Gracias a su extraordinaria capacidad para domar y comandar dragones, ejercen una influencia masiva en todo el imperio, consolidándose como una de las casas nobles más prominentes. El calendario seguía avanzando inexorable para Raven Valte. Solo quedaban 15 días para que se le concediera la amnistía. Con la noche ya avanzada, Raven se dirigió con paso firme hacia la tienda del comandante del cuerpo demoníaco. El cuervo inmortal, tras completar su misión, atravesó la entrada, saludando al corpulento comandante con su habitual frialdad. «Ya regresé». Sentado y flanqueado por 2 mujeres, el comandante lo recibió con una sonrisa socarrona. «Parece que volviste solo de nuevo, dios de la muerte, Raven Valte. ¿Qué tenés para decir de tu informe de reconocimiento?». Raven, sin inmutarse, informó que encontraron un número muy grande de demonios en las líneas del frente. «Si nos enfrentamos solos a las tropas principales, la probabilidad de victoria es nula», afirmó. El comandante lo dudó, pero Raven reafirmó. Fue entonces cuando el comandante soltó una noticia impactante que cambiaría el rumbo de todo. «Sin embargo, mañana, la casa Pendragon nos ayudará. Y además, traerán consigo a un ser muy respetado y poderoso, que podría cambiar el rumbo de la batalla». «Están trayendo un dragón», exclamó Raven, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y sorpresa. ¿Acaso no era suficiente con que los demonios fueran difíciles de vencer, sino que ahora también lucharán junto a ellos? El comandante admitió que era difícil de creer, pero que había rumores de que los dragones blancos se habían reproducido. Raven, mientras procesaba la información, solo podía pensar en la casa Pendragon, la familia más influyente del imperio, aquella con un dragón familiar. Había pasado 10 años luchando contra demonios, pero jamás se imaginó que tendría que enfrentarse a un dragón. Siempre pensó que eran solo leyendas, pero ahora la realidad era otra. Recordó un viejo rumor: un huevo cada 100 años.
El comandante, con su socarrona sonrisa, le confirmó a Raven que el ducado Pendragon traería un dragón para liberar a las tropas demoníacas. Esta no era una batalla cualquiera y Raven, aún procesando la magnitud de la noticia, solo podía inquirir qué demonios significaba todo aquello. Insistente, el comandante aclaró la nueva misión. Raven no debía separarse del joven caballero de la casa Pendragon ni un solo instante. Raven, con su frialdad habitual, asintió y aceptó la tarea sin chistar. Confirmó que cumpliría la orden y el comandante, visiblemente satisfecho, lo envió a presentarse. Prometiendo contar con él al día siguiente, el corpulento hombre ordenó un gran banquete para celebrar antes de la inminente batalla. A la mañana siguiente, el campamento se alzaba majestuoso bajo el estandarte de los Pendragon. Raven lo observaba, y no podía evitar que sus pensamientos divagaran hacia el supuesto mocoso, que comandaba semejante poder. Se preguntaba por qué una persona de tan alta cuna se molestaría en ayudar en un conflicto como este, pero, como siempre, su mente regresaba a su único y obsesivo objetivo, la libertad. Con la mirada fija en las cadenas que aún marcaban su muñeca, Raven sabía que, sin importar el resultado de esta batalla, por fin sería libre. Solo tenía que sobrevivir un día más. Dentro de una imponente tienda, Raven se encontró con el joven caballero Pendragon, quien, con una educación impecable pero una frialdad notable, le preguntó su identidad. El rostro inmutable de Raven apenas delataba su pensamiento. Este chico no sería un rival fácil de manejar. Con voz monótona, se presentó como el comandante de la 12ª Escuadra del Cuerpo Demoníaco, explicando su misión de proteger a su excelencia. Para su sorpresa, el joven Pendragon lo despachó de inmediato. El caballero, con una arrogancia que haría cualquiera querer agarrarlo de los pelos, le aseguró que los demonios serían aniquilados sin problema. Acto seguido, lo invitó a retirarse. Con un simple entendido, Raven obedeció y se marchó de la tienda. El joven caballero, al verlo partir, no pudo evitar reflexionar sobre la inusual calma de Raven. Se preguntó si ese hombre era realmente un niño o un espectro de su antiguo yo. Subestimando la situación, el caballero Pendragon pensó que no volvería a ver a Raven, pues al día siguiente todo acabaría. El campamento hervía de actividad. Al amanecer, el comandante del cuerpo demoníaco anunció con gran entusiasmo la aparición del Pendragon. Entre la algarabía de las tropas y la resonancia de los tambores, Raven se mantuvo impasible, observando la imponente tienda. De repente, una fuerza abrumadora sacudió el suelo, desgarró el aire con un estruendo ensordecedor. Fragmentos de tierra y escombros volaron por todas partes, y Raven, lanzado por la onda expansiva, apenas logró gritar en medio del caos. ¿Qué demonios es eso? La visión que se cernía sobre el campo de batalla era aterradora. Un ojo gigantesco, de un blanco inmaculado, asomaba en el cielo. Raven, con el rostro ensangrentado y el cuerpo magullado por la explosión, lo miraba con una mezcla de horror y asombro paralizante. Ante él, la aterradora realidad se confirmó. Lo que siempre creyó una mera leyenda se alzaba majestuoso. Un dragón ancestral de poder inimaginable. La verdad golpeó su percepción, desmoronando todo lo que creía saber hasta ese momento. ¿Qué demonios es eso? Resonaba en el aire mientras una imponente silueta blanca se alzaba en los cielos, eclipsando el sol. La criatura legendaria, un dragón ancestral de tamaño colosal y alas majestuosas, se manifestaba con una fuerza que golpeaba la percepción de Raven como un meteorito, desmoronando todo lo que hasta entonces creía saber. Con su ojo gigantesco de un blanco inmaculado y una expresión indescifrable, el dragón se cernía sobre el campo de batalla. Raven, con el rostro ensangrentado y el cuerpo magullado por la explosión, lo observaba. Una mezcla paralizante de horror y asombro lo invadía al presenciar la manifestación de lo que siempre consideró una mera leyenda. En medio de la devastación, el joven caballero Ellen Pendragon, ajeno al asombro de Raven, se alzó desafiante frente a la monumental bestia. Su sola presencia revelaba la profunda conexión entre su linaje y estos seres míticos. Con una mirada arrogante, Ellen observó a un Raven herido que apenas lograba ponerse en pie. «Soy Ellen Pendragon», se presentó el joven, sin rastro de preocupación, antes de soltar una orden con desprecio. Entonces, sin más preámbulos, que comience la subyugación demoníaca. Una frialdad que helaba la sangre, magnificada por el poder del dragón que lo acompañaba. El cuerpo demoníaco recibiría la asistencia del legendario dragón de la casa Pendragon para una subyugación rápida. En el campo de batalla de Lopten Prairie, una manada de feroces lobos demoníacos anunciaba el inminente choque. Mientras los demonios de tierra se abalanzaban, Raven, ya sobre sus pies, se dirigió al joven Lord Pendragon con una advertencia clara. «Joven Lord, no estoy acostumbrado a luchar mientras protejo a alguien, así que por favor, absténgase de moverse a su antojo». Con la mirada fija en los monstruos, Raven empuñó su arma, sellando su decisión.
Mientras el dragón blanco se encarga de los demonios en el cielo, yo me ocuparé de los de aquí abajo. ¡Vengan a mí, perros! La batalla había comenzado para él. Los lobos demoníacos avanzaron con fiereza, pero Raven se lanzó al ataque como un relámpago. Su figura era apenas un borrón de violencia implacable. Cada movimiento era una sentencia, y la sangre ya comenzaba a salpicar el campo de batalla. Con una estocada certera, la hoja de Raven rasgó el aire, aniquilando a sus oponentes con eficiencia brutal. Mientras él aseguraba el terreno, el imponente dragón blanco observaba desde las alturas, una deidad de destrucción. Desde el cielo, el dragón ancestral abrió sus fauces y una luz blanquiazul comenzó a acumularse. Liberando un aliento devastador, la explosión de energía calcinó a las hordas demoníacas al instante. Las criaturas, presas del pánico y el dolor, emitieron un coro de chillidos agónicos. El fuego azul del dragón los envolvía sin piedad, transformándolos en polvo ante su imparable furia. El dragón se mantuvo suspendido, su poder consolidando su dominancia sobre el campo de batalla, mientras la energía azul continuaba arrasando con los pocos demonios que quedaban en pie. Raven, con el rostro aún aturdido y algunas marcas de sangre, contemplaba la figura imponente del dragón. Su mente, todavía procesando la increíble verdad de que una bestia legendaria como esa realmente existía, redefinía por completo su percepción de la realidad. Mientras el cuervo inmortal observaba, el dragón calcinaba con una facilidad aterradora a las hordas demoníacas aéreas. Un solo aliento de aquella criatura resultaba mucho más devastador que cualquier ataque que hubiera presenciado en su vida. Con una expresión de soberbia, el joven Lord Ellen Pendragon miraba el campo de batalla, dando por sentada la victoria. Su presencia, junto a la del dragón, parecía asegurar el éxito de los Pendragon sin mayor esfuerzo. Raven, preocupado por la integridad del joven Lord, no dudó en preguntarle si estaba herido. Pero Ellen, con la arrogancia propia de su linaje, desestimó la inquietud, asegurando que la batalla finalizaría en un instante. Sin embargo, cuando creían que todo estaba bajo control, una nueva y formidable oleada de demonios alados, aún más feroces que los anteriores, apareció de la nada. El cielo se oscureció con sus siluetas, sembrando una profunda incertidumbre en el campo de batalla. «Joven Lord, ordene al dragón», gritó Raven con una urgencia que no admitía discusión. La situación se había tornado crítica, y la inacción de Ellen ponía a todos en grave peligro frente a la creciente amenaza. El joven Pendragon, quien momentos antes se mostraba tan engreído, ahora lucía pálido y completamente superado. Los demonios alados se acercaban sin pausa, y él, el que debía comandar al dragón, parecía incapaz de mover un solo músculo, como si se le hubiera olvidado hasta cómo respirar. Mientras los demonios se abalanzaban sobre ellos, Raven, con un movimiento rápido, apartó a Ellen del camino de un golpe. «Por favor, ordene al dragón blanco», le exigió de nuevo, con la voz llena de desesperación. El colosal dragón, como si la urgencia de Raven hubiera trascendido la barrera del lenguaje, finalmente giró su imponente cabeza hacia los demonios aéreos, con sus ojos blancos irradiando una luz inmaculada. Pero sucedió lo impensable. Los demonios no se lanzaron contra Raven, sino directamente contra el dragón. La bestia mítica, que se creía invencible, estaba siendo atacada, dejando a Raven completamente atónito. «¿Por qué te estás conteniendo?», bramó Raven, la frustración apoderándose de él al ver a Ellen aún paralizado. El joven Lord parecía haberse convertido en una estatua de terror, tan inmóvil como una piedra. La paciencia de Raven, que ya venía con fecha de vencimiento, llegó a su límite. Con un movimiento brusco, su puño impactó con fuerza en el rostro de Ellen. Un coscorrón que valía más que 1000 palabras y que, a veces, funciona mejor que una sesión de terapia para despertar a alguien. Mientras los demonios terrestres mantenían una extraña calma, esperando alguna orden de sus maestros, la verdadera preocupación seguía siendo el dragón y los atacantes aéreos. La orden de Ellen era vital para desatar el poder del guardián de Pendragon. Con Ellen a salvo, por ahora, Raven se preparaba para enfrentar de nuevo a los lobos demoníacos que se abalanzaban. La batalla estaba lejos de terminar, y la incertidumbre seguía flotando en el aire. Mientras la arremetida de los demonios alados no daba tregua, el majestuoso dragón ancestral, que Raven creía un mito, se mantenía imponente en el campo, aunque las marcas de la lucha ya se notaban en su silueta. Raven y Ellen soportaban el brutal asedio. Los demonios parecían incansables. Ellen, a pesar del golpe que había recibido, aún sostenía una fe ciega en la invencibilidad del dragón, ajeno a la magnitud real de la amenaza que los rodeaba. Pero ni la fe más profunda podía cambiar la cruda realidad que se desplegaba ante ellos. Raven jadeaba, al borde del colapso, y el gran dragón,
el familiar de los Pendragon, empezaba a sangrar por las heridas infligidas por los nuevos y feroces atacantes alados. El rostro de Raven reflejaba el dolor y la frustración, con la sangre goteando al suelo. ¡Qué desastre!, susurraba su mente, mientras cada gota confirmaba la gravedad de la situación, esa batalla que parecía no tener fin. Aún así, con una nueva oleada de lobos demoníacos acercándose por tierra, Raven, el cuervo inmortal, se preparaba para reanudar su propia lucha, sin dar un solo paso atrás, decidido a no ceder ni un milímetro. Los goblins se lanzaban sin piedad, pero Raven se movía con una velocidad cegadora, un torbellino de acero y furia en medio del caos, aniquilando a cada criatura que se atrevía a cruzar su camino. Cada golpe que asestaba a Raven resonaba en el campo de batalla como un eco mortal, un recordatorio brutal de por qué se le conocía como el guerrero subyujador de demonios, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin embargo, a pesar de su implacable avance, el cansancio empezaba a pasar factura, su espada se clavó en el suelo, y Raven, visiblemente exhausto, se inclinó, sabiendo que el límite de sus fuerzas estaba peligrosamente cerca. Cada músculo le dolía y la voluntad de seguir se desvanecía lentamente. Con un jadeo doloroso y la respiración entrecortada, Raven admitía su estado crítico. Me agoté bastante y tengo una herida bastante profunda, pensó con amargura. Si me caigo ahora no podré levantarme de nuevo. La batalla, implacable y sin piedad, lo estaba consumiendo. Al levantar la vista, vio al dragón a su lado, tan herido como él. Ambos somos unos idiotas, pensó. Un sombrío reconocimiento de que ni la criatura más fuerte estaba exenta de la vulnerabilidad o del desquicie que es esta guerra. Mientras la sangre manchaba el suelo bajo su pie, Raven contempló al majestuoso dragón. «Dragón blanco, ¿realmente estás muerto?», se preguntó, la incertidumbre inundando su mirada ante la inquietante quietud de la bestia. De repente un borbotón de sangre brotó de Ellen, quien, aturdido, finalmente reaccionaba al golpe brutal de Raven. Con los ojos entreabiertos, el joven Lord Pendragon volvía en sí, aunque el panorama que lo rodeaba era completamente desolador, una estampa de caos. Ellen se incorporaba con dificultad, jadeando mientras Raven lo observaba fijamente, la tensión en el aire palpable. La batalla continuaba sin tregua, y la pronta recuperación del joven Lord Pendragon era crucial para lo que venía. Raven, al borde del colapso, ve a Ellen apenas volviendo en sí. Su mirada llena de reproches se clava en el joven Lord. «¿Así que todavía estás vivo?», le gruñe con voz apenas audible. Luego, con urgencia brutal, lo agarra del hombro. «Oye, antes de que muramos, respóndeme una cosa». Con dolor y frustración, Raven exige una explicación. ¿Por qué el dragón detuvo su ataque a mitad de camino? Rememorando la imponente silueta, Raven revela su sospecha. «En ese momento vos le ordenaste al dragón hacer algo, ¿no es así?». Ellen, aturdido, intenta procesar la acusación, pero Raven ya está fuera de sí. Con la cara deformada por la furia, lo toma del cuello. «Hubiéramos ganado si el dragón no se hubiera detenido», grita. «¿Por qué hiciste eso? Respóndeme de una vez». La tensión es insoportable. De repente, un impacto brutal lo lanza por los aires, interrumpiendo su furiosa pregunta. La sangre salpica mientras Raven sufre el golpe, un ataque inesperado que lo deja tambaleándose en medio del caos. Con Raven tendido en el suelo, una voz resuena, grave y socarrona. «Aunque estás gravemente herido, no morís. De verdad que haces honor a tu nombre, el cuervo inmortal», dice, revelando su presencia. «Raven Valte, al fin te alcanzo». Raven intenta pronunciar un nombre, Valta, pero el comandante lo interrumpe con una sonrisa cruel que presagia el final. «Finalmente todo va a terminar», declara, y con un grito de mando que resuena, ordena. «Ejército, ataquen». La tierra tiembla bajo los pies de una marea de soldados. El ejército imperial se lanza al ataque, llevando orgulloso su estandarte del león. Su avance es imparable, dejando solo polvo y destrucción. «¡El ejército imperial! ¿Por qué el capitán los está liderando?», exclama Raven. El comandante, con su sonrisa socarrona, le responde. «No te sorprendas. Todo estaba planeado desde el principio». El comandante observa a Ellen, quien, a pesar de sus heridas, aún muestra una determinación inquebrantable. «Pero algunos idiotas se negaron a ceder», murmura con una sonrisa siniestra, insinuando una traición más allá de lo evidente. Los golpes siguen cayendo sobre Raven, cada impacto lo empuja al límite de su resistencia. La sangre brota de sus heridas, confirmando que su cuerpo está fallando por completo. Raven apenas puede emitir un sonido mientras soporta la embestida. El comandante continúa su monólogo, explicando que la determinación del joven Pendragon ya estaba escrita hace tiempo. Finalmente, Raven cae. Un jadeo doloroso escapa de sus labios. La voz del comandante lo persigue. «Estuviste tan cerca, ¿verdad, Raven? Un poquito más y hubieras conseguido tu libertad». Raven tose sangre. La derrota lo envuelve.
El comandante se inclina con una expresión macabra. ¿Fue bastante doloroso?, pregunta burlándose. Tus habilidades son extraordinarias y tu curación, anormal. Raven, atónito, apenas puede responder. ¿Así que lo sabías? El comandante revela que lo supo apenas hace un día, pero se burla de Raven por no ver la verdad. Tu ambición de libertad, eso que llamas inútil, es lo que te mantiene vivo para reconstruir tu casa, pero aún así. Caído, con el cuerpo al límite, la mente de Raven se aferra a un doloroso recuerdo, preguntándose si este cruel momento no es acaso un eco amargo de aquella vez, cuando las cadenas del pasado y la humillación lo arrastraron a su antigua caída. Aunque tan cerca de su anhelada libertad, la cruda realidad de los débiles lo golpea sin piedad. El comandante, con una sonrisa que destila veneno, susurra su nombre antes de clavarle la hoja, revelando así su oscuro secreto. Una carcajada siniestra irrumpe en el silencio mientras el comandante desvela una verdad escalofriante. Todo estuvo planeado. Durante una década, cada evento, la rebelión de los Valte, la entrada de Raven al cuerpo demoníaco e incluso el desenlace de ese mismo día, todo había sido parte de su retorcido plan maestro. Raven, con los ojos desorbitados, balbucea un ¿qué? La revelación lo golpea con una fuerza que supera cualquier ataque físico, dejando su mente aturdida y su voluntad completamente desquebrajada. Sin piedad, el comandante sentencia que, si bien la inusual fortaleza de Raven fue una pequeña sorpresa, todo lo demás encajó a la perfección en su diabólico esquema. Un frío adiós, pequeño cuervo, es lo último que escucha antes de caer finalmente bajo los implacables golpes. Su cuerpo se desploma y una misteriosa energía rojiza se desprende de él, como si su misma esencia de cuervo inmortal lo abandonara en la derrota. Mientras la oscuridad envuelve a Raven, la mirada se posa ahora en el majestuoso dragón ancestral, cuyas imponentes alas y cuerpo inmaculado están marcados por la batalla. La sangre emana de sus heridas, revelando un estado crítico. El poderoso dragón yace inerte, al igual que Ellen y Raven, pero en un parpadeo fugaz, uno de sus ojos se abre ligeramente, dejando ver un tenue brillo azul que sugiere una chispa de vida inesperada. En medio del caos y la desesperación, una extraña energía comienza a irradiar, y una voz etérea resuena con una solemnidad inquebrantable. Todas las condiciones se han cumplido. De la tierra, picos oscuros y afilados emergen, rodeando el campo de batalla como si el suelo mismo se estuviera desgarrando. Los picos siguen brotando, cada vez más altos y siniestros, mientras una sustancia oscura y pegajosa comienza a formarse bajo el dragón, como si la tierra misma sangrara para un ritual prohibido, uno de esos donde se necesitan ingredientes bien específicos. Ahora, el dragón queda completamente rodeado por estas macabras formaciones. La voz mística enumera los componentes de un ritual antiquísimo. Sangre real y humana, sangre de Chimlings, sangre real y sangre de dragón real. Bajo el fulgor de la luna y el sol que se encuentran en el horizonte, el dragón ancestral levanta su majestuosa cabeza y una voz profunda proclama: ahora cumpliré el juramento. Su ojo, antes tenue, brilla con una intensidad azul inmaculada, mientras un poder ancestral despierta con una fuerza arrolladora. Una potente ráfaga de energía azul emana del dragón, envolviendo a Ellen en su resplandor, mientras Raven permanece inerte en la oscuridad, ajeno a todo. La conexión se forja, uniendo destinos de formas inesperadas. Finalmente, el dragón ancestral se alza imponente bajo el cielo nocturno, su forma gloriosa irradiando un poder inconmensurable. Todo es para vos ahora, jinete de dragones. Resuena la voz, marcando el inicio de una nueva era y un giro inesperado para Ellen. Bajo la mística confluencia del sol y la luna, el dragón ancestral, malherido pero firme, se preparaba para cumplir su juramento. Con voz que resonaba milenaria, el poder fluía, concentrándose. Todo es para vos ahora, jinete de dragones, proclamó, y un destino impensado comenzaba a forjarse en el campo de batalla. Pero en medio de esa explosión de energía, la conciencia de Raven flotaba en un extraño limbo. ¿Acaso morí?, se preguntó una voz interna, confusa, mientras el mundo se desdibujaba en ecos y burbujas, como si estuviera flotando en un sueño muy, muy profundo. No, reflexionó, una chispa de lucidez encendiéndose en la penumbra de su mente. Este sentimiento de ser desgarrado por dentro, esta extraña agonía, la reconozco. Es exactamente la misma sensación que experimento cada vez que mi cuerpo inicia su proceso de regeneración. Una tenue luz empezó a iluminar su entorno. Entonces significa que todavía estoy vivo, incapaz de descansar, como una hormiga que se niega a rendirse ante una bota aplastante. Al abrir los ojos, Raven se encontró en una cama desconocida. ¿Dónde estoy?, murmuró, su mano tanteando la tela de una camisa extraña, notando algo inusual en su muñeca. De repente, una figura borrosa se asomó sobre él. Una sirvienta completamente sorprendida. Con los ojos desorbitados exclamó: ¿Joven maestro? La confusión de Raven solo aumentó. La sirvienta, presa del pánico, corrió por la habitación.
«Esto es grave, que alguien ayude», el joven maestro gritó, y casi al instante, un hombre mayor apareció, con una expresión de asombro similar. Raven, tambaleándose, se levantó y observó la opulencia de la habitación, cortinas suntuosas, muebles finos. «Nunca vi un lugar tan extravagante. ¿Dónde demonios estoy?», se preguntó. El hombre mayor, que parecía ser el mayordomo, entró de lleno, su rostro iluminado por la sorpresa y el alivio. «Joven maestro, ¿finalmente despertaste?», exclamó, mientras otros sirvientes se reunían, todos con profunda preocupación. El mayordomo se acercó, sus ojos fijos en Raven. «Joven maestro, vos finalmente lo hiciste», dijo con emoción. «¿Estás bien? ¿Me recordás?», preguntó con genuina preocupación. Raven lo miró, su rostro un mapa de perplejidad. «El que vos estás llamando joven maestro soy yo», cuestionó. «Sí, así es», respondió el mayordomo con un alivio palpable. «Este es el castillo Conrad de la casa Pendragón», explicó el mayordomo, revelando el majestuoso hogar. «Y vos sos su amo, su legítimo señor, el heredero de un linaje de honor y poder ancestral». La verdad lo golpeó con una fuerza inusitada, alterando cada fibra de su ser. Eren Pendragón. La revelación lo dejó sin aliento, su mente intentando asimilar una identidad que no le pertenecía. Ya instalado en el opulento castillo Conrad, Raven se inclinó sobre un cuenco de agua y, al ver su reflejo, la realidad lo golpeó como un rayo. Ese rostro joven, esos cabellos dorados, no eran suyos. Su conciencia, de alguna forma, habitaba ahora el cuerpo de Eren Pendragón. Mientras intentaba asimilar esta extraña realidad, una sirvienta, notando su mirada perdida, preguntó si el joven maestro había olvidado su rostro. El mayordomo, con calma, explicó que era completamente normal después de 3 años de inactividad. Su mente, sin embargo, no dejaba de viajar a la batalla que lo había llevado a esta situación, a su derrota y a la agonía que, paradójicamente, le recordaba su naturaleza inmortal, su ciclo de regeneración. ¿Me convertí realmente en un Pendragón?, se preguntó, sintiendo una conexión misteriosa e innegable. De repente, una mujer de cabellos dorados y mirada llena de preocupación irrumpió en la sala. Con un grito emocionado, se abalanzó sobre él. «¡Eren, mi hijo!». Raven, abrumado, no lograba comprender la explosión de sentimientos que traía aquel abrazo. Con alivio palpable, la sirvienta y el mayordomo observaban la escena. Lady Helene, como la llamaban, lo abrazaba con fuerza, repitiendo que por fin había despertado. Raven, sin embargo, se sentía vacío y una pregunta persistía. ¿Quién había habitado este cuerpo antes que él? Mientras la mujer seguía aferrada, Raven sentía una presión abrumadora. Las lágrimas de su madre lo conmovían, sí, pero su mente estaba en otra parte, intentando recordar algo que nunca vivió. La punzante pregunta sobre el verdadero Eren seguía latiendo. Lady Helene, entre sollozos, le imploraba que la recordara como su madre. La mente de Raven estaba revuelta, apenas asimilando todo, como si despertara de un sueño febril. Sus propias manos, ahora extrañas, portaban un anillo que no reconocía. Para escapar de la abrumadora situación, Raven se dirigió a la ventana, buscando un respiro. Al asomarse, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Una silueta imponente, colosal y extrañamente familiar se alzaba a lo lejos, helándole la sangre. La vista lo dejó sin aliento. Sobre una de las torres del majestuoso castillo Conrad, el imponente dragón ancestral, con su silueta blanca, dominaba el cielo. La misma criatura mítica que lo había proclamado jinete de dragones en el campo de batalla, ahora estaba allí, en su nuevo hogar. La cercanía y la realidad del dragón sacudieron a Raven hasta lo más profundo. Su mente, en un frenético intento, quería conectar el ritual, la transferencia de poder, su nueva identidad. ¿Era el mismo dragón o una cruel ilusión de su mente? De repente, el dragón soltó un rugido que hizo vibrar el aire. De los labios de Raven, casi de forma instintiva, escapó un nombre: Soldrake. La palabra resonó en su mente con una fuerza inexplicable, revelando una conexión profunda y aparentemente olvidada con la criatura colosal frente a él. Impulsado por una fuerza incontrolable, por una urgencia que le quemaba las venas, Raven se lanzó hacia la ventana, destrozando el vidrio con una explosión. No podía quedarse quieto. Algo lo empujaba a acercarse al dragón, a desentrañar el misterio de esa conexión. Mientras caía sin remedio hacia el imponente ser, la mente de Raven seguía luchando por entender. «Soldrake», se preguntó con desesperación, mirando sus manos, como si ellas pudieran darle alguna respuesta. «¿Por qué conozco el nombre de este dragón blanco?». Entonces, un flashback lo golpeó, la imagen del dragón ancestral, herido de gravedad en la batalla.
El mismo que había muerto junto al verdadero Eren. No murió, reflexionó Raven, probablemente solo estaba en un estado latente en aquel entonces. Esta revelación conectaba su pasado y presente de forma escalofriante, como dos piezas de un rompecabezas cósmico que encajaban a la perfección, dejando la cabeza de Raven dando vueltas como una licuadora sin tapa. Impulsado por esa extraña conexión, Raven se lanzó al vacío, atravesando el vidrio de la ventana con un estruendo. Su acción repentina tomó a todos por sorpresa. Lady Helene, la madre de Eren, gritó, extendiendo su mano desesperadamente para evitar la caída, mientras el mayordomo y la sirvienta la observaban con pánico. Desde la imponente torre, el ojo de Soldrake, el dragón ancestral, los observaba con una mirada penetrante. Lady Helene, con una fuerza insospechada, intentaba proteger a su hijo, clamando con desesperación para que retrocediera de la ventana. Soldrake se alzaba majestuoso mientras Lady Helene se aferraba al cuerpo de Raven y Eren, intentando apartarlo de la peligrosa orilla de la ventana, con el rostro desencajado por el miedo. «¡Eren!», exclamó, buscando asegurar su bienestar. La mujer lo sujetaba con fuerza, escudándolo del dragón, mientras el mayordomo observaba la escena, manteniendo una expresión de grave preocupación. Raven, por su parte, seguía en estado de shock, su mente procesando la magnitud de lo que ocurría. Lady Helene, visiblemente preocupada, le preguntó si algo andaba mal y le aconsejó sentarse. Sin embargo, Raven solo podía pensar en la vieja, y si era el único que veía al dragón colosal, que se alzaba imponente fuera de la ventana. Lady Helene continuó aferrada a él, empujándolo lejos de la ventana, mientras la silueta de Soldrake ascendía en el cielo, su imponente figura dominando el horizonte. La madre seguía en su desesperada misión de protegerlo. Pero, en medio de la caída, arrastrando a Lady Helene consigo, Soldrake se elevó aún más alto, convirtiéndose en un punto blanco diminuto en el vasto cielo. Fue entonces, en un parpadeo, que Lady Helene se desvaneció, disuelta en un brillo etéreo que solo Raven pudo percibir. El shock lo golpeó, dejándolo boquiabierto al darte cuenta de que su madre era una ilusión, una manifestación más de ese mundo extraño. Para sorpresa de Raven, el mayordomo, aparentemente ajeno a la desaparición de Lady Helene, se apresuró a preguntarle si estaba bien, a lo que ella, en una respuesta fantasma, afirmó estarlo, volviendo inmediatamente su preocupación hacia Eren. La ilusión, de alguna manera, persistía para el resto del mundo. Raven escuchó a los sirvientes, aún preocupados por él, pronunciar el nombre Eren. En ese instante, comprendió que, a pesar de todas las alucinaciones y extrañezas, la realidad era innegable. Se había convertido en Eren Pendragon. Con una sonrisa forzada y tensa, Raven le aseguró a Lady Helene que estaba bien. Aunque su mente estaba completamente revuelta, decidió que no tenía sentido seguir confundido. Era el momento de reunir información. Mientras el mayordomo y Lady Helene lo observaban con alivio, Raven se enderezó, peinándose el cabello. Tenía que asegurarse de que nadie descubriera que él no era el verdadero Eren. La recolección de datos era crucial para su supervivencia. Su mente, entonces, viajó al pasado, al cuerpo demoníaco, un lugar infernal sin derechos humanos donde los peores criminales eran arrojados, un sitio tan inhóspito que hacía que el purgatorio pareciera un resort 5 estrellas. Y sin embargo, Raven había sobrevivido 10 años allí, puliendo sin descanso sus habilidades de combate y su asombrosa regeneración. Se había convertido en un guerrero incomparable, una fuerza imparable que no era ni humano ni demonio, sino algo más. La última batalla de Raven había sido en la pradera de Lobten, un escenario épico donde enfrentó al temible dragón ancestral, codo a codo con el joven maestro Pendragon. Ambos, en medio de aquel brutal campo de batalla, cayeron víctimas de una oscura conspiración, creyendo que sus vidas se habían extinguido para siempre. Pero la muerte, caprichosa, tenía otros planes para Raven. Contra todo pronóstico, regresó de entre los muertos, despertando en el cuerpo del joven maestro Eren. Lo más desconcertante fue descubrir que, de alguna manera incomprensible, el tiempo había retrocedido 7 años antes de aquella fatídica batalla. Una vida completamente nueva y un mundo desconocido lo esperaban, sin pedirle permiso. Sus días, antes teñidos de sangre y batallas interminables, dieron un giro de 180 grados. Ahora, en lugar de demonios, una sirvienta lo recibía con una efusividad que casi lo abrumaba, exclamando un vibrante «joven maestro», mientras él, desconcertado, asimilaba su desconcertante nueva realidad. La insistencia tierna de la sirvienta, Lince, era agotadora. Con una cuchara, intentaba alimentarlo, pidiéndole que dijera «ah», como a un bebé. Raven, acostumbrado a los horrores del cuerpo demoníaco, se sentía ridículo, humillado por tanta sobreprotección. Aunque llevaba ya varios días despierto en este nuevo cuerpo, Raven quería alimentarse solo, recuperar algo de autonomía.
Pero Lindsay, quien había estado a cargo de Eren antes de su misterioso coma, se negaba rotundamente. Citando órdenes directas del médico, insistía una y otra vez que abriera la boca. ¿Qué nivel de sobreprotección? Era algo que Raven jamás imaginó. La situación lo llenaba de vergüenza, pero al ser ahora Eren, no le quedaba más remedio que ceder, tragando el bocado con resignación. Su antigua vida de guerrero se sentía a años luz de esta jaula de oro. Lindsay, siempre atenta, se ofreció a ayudarlo a vestirse mientras preparaban su medicina. Raven, desesperado por un poco de espacio personal, insistió en que podía hacerlo solo, pidiendo que le trajeran su ropa después de lavarse la cara. Quería evitar cualquier contacto físico innecesario. Para acelerar, Raven se estiró con naturalidad y recogió su largo cabello dorado, atándolo con una diadema, una costumbre práctica que había adquirido para la batalla. Lindsay, sin embargo, lo observaba con asombro y una preocupación que casi le explotaba la cabeza. La sirvienta no podía permitirlo. Se aferró a él con una desesperación que Raven apenas podía comprender. «No podés caminar todavía», exclamaba, su voz llena de angustia, convencida de que cualquier esfuerzo físico podría alterar la frágil recuperación del cuerpo del joven maestro. Lindsay no cedía un milímetro. Insistía con vehemencia en que ella se encargaría de su ropa y de su cabello, pidiéndole con voz temblorosa que se relajara. Esa sobreprotección, llevada al extremo, resultaba abrumadora, incluso para alguien con la inquebrantable fortaleza mental de Raven. Finalmente, Raven, exhausto de la lucha, cedió. Se resignó a sentarse en el taburete, dejando que la sirvienta se ocupara de todo. «Quiero estar solo», pensó, deseando un respiro para procesar esta extraña nueva vida y planificar sus próximos e inciertos movimientos. Con la vestimenta Pendragon, Raven lucía impecable, un joven noble de pies a cabeza, pero por dentro se revolvía, como una serpiente en un balde de aceite hirviendo, intentando encontrar una salida a esta situación. «Soy pésimo lidiando con esta sobreprotección», pensaba, con el estómago revuelto por el estrés de una vida que le era completamente ajena. Lindsay regresó notando la incomodidad palpable de Raven, quien intentaba escapar de su mirada. Justo cuando pensaba acostarse para evadirla por fin, una voz infantil, clara y llena de vida, resonó desde la puerta, rompiendo la tranquilidad. Germano, una pequeña, radiante de alegría, entró junto a una mujer adulta que, con dulzura en su voz, preguntó por el bienestar de su cuerpo. Raven, con una sonrisa forzada en su rostro, se preparaba mentalmente para enfrentar a estos nuevos y desconocidos miembros de la familia Pendragon. La sirvienta Lindsay, sorprendida, exclamó al ver a los recién llegados: «Lady Irene, Lady Mia», mientras la pequeña Mia, con una energía imparable, corría ruidosamente directo hacia él. Dentro de su mente, Raven sentía que le gritaban una y otra vez, abrumado por el repentino caos. Sin darle tiempo a reaccionar, la niña se lanzó sobre él, abrazándolo con una fuerza tan inesperada que Raven tuvo que apretar los dientes para no soltar un grito. Su diminuto cuerpo impactó con la violencia de una bala de cañón, dejándolo sin aliento. La mujer adulta, Lady Irene, intervino con dulzura pidiendo a Mia que hablara con más calma. Raven, forzando una sonrisa y fingiendo estar bien, aseguró que no pasaba nada, mientras Lindsay los invitaba a sentarse. Para él la situación era un circo. Irene, con una mirada cálida, le preguntó si lo habían molestado, a lo que Raven respondió con un simple «Ella», visiblemente feliz por su despertar, lo invitó a ver los cornflowers que ya empezaban a florecer, algo que Eren solía disfrutar. «Empezó de nuevo», pensó Raven, notando la verborragia incesante de Irene. A pesar de la ligera molestia por la constante insistencia de su hermana sobre su supuesta pérdida de memoria, no pudo evitar reconocer que ella era una fuente invaluable de información sobre la vida de Eren. Así fue como Raven descubrió que Eren, antes de su coma, era un muchacho con poco interés en las espadas, que prefería el dibujo y la pintura, resguardándose en la soledad de su habitación, evitando la compañía de otros. Las habilidades de Eren eran, para decirlo suavemente, mediocres, lo que generaba rumores y convertía al sucesor del duque en el hazmerreír de todos. Con razón, la casa Pendragon había perdido su brillo y su gracia ante los ojos del reino. El cuerpo de Eren era 10 años más joven que el suyo antes de la batalla. Los sirvientes, por su parte, contaban que Eren había caído en coma hacía 3 años y recién ahora había despertado. Raven sabía que debía haber una razón para que su cuerpo se hubiera preservado así. Pero para él, el porqué de todo esto no era lo más importante en este momento. Lo crucial, lo verdaderamente trascendental, era que estaba vivo,
y que había retrocedido 7 años al pasado. Tenía, por fin, una segunda oportunidad para rehacerlo todo. Recordaba con amargura el momento en que fue forzado a unirse al cuerpo demoníaco, perdiendo no solo su honor sino el de toda su familia. Esta era su segunda oportunidad para no repetir los errores, para desatar el poder que antes no pudo. Las palabras del comandante resonaban en su mente como un eco constante. La caída de su casa, su ingreso al cuerpo demoníaco, su propia muerte, todo estaba intrínsecamente relacionado. Ahora, asumiendo las identidades de Eren Pendragon y Raven Balte, lucharía una vez más por el bien que no pudo salvar. Mientras Raven reafirmaba su determinación en silencio, Mia interrumpió su monólogo interno, mencionando algo sobre Lady Luna. ¿Me estás escuchando, hermano?, preguntó, sacándolo de sus profundos pensamientos con un pequeño empujón. Con una rápida disculpa, Raven se enfocó en Mia, quien le contó emocionada que Lady Luna iba a visitarlo. Desconcertado, Raven preguntó quién era Lady Luna, a lo que Eren, con una sonrisa comprensiva, le respondió que sus recuerdos aún estaban afectados. Eren explicó que Lady Luna era la hija de un importante conde y el orgullo de la caballería Pendragon. Con la descripción de su importancia, Mia, impaciente, anticipaba ansiosamente la llegada de la mujer, exclamando «¡Hermanos!», antes de ser dulcemente interrumpida. Mia, con su habitual dulzura, había soltado la palabra clave. Fiancé Raven, que se hacía llamar Eren y que creía haberlo visto todo en esta vida y en las anteriores, se quedó atónito. Su rostro, antes inexpresivo, se contorsionó en una mezcla de estupefacción y el vago recuerdo de una mosca aplastada contra un parabrisas de colectivo. ¿Una prometida? Él, el guerrero subyugador de demonios, ¿tenía una? Mientras tanto, a la distancia, un imponente séquito de caballería avanzaba a paso firme. Eran los heraldos de una visita crucial, acercándose sin pausa al castillo Conrad, el mismísimo corazón del territorio Pendragon. La tensión en el aire crecía, anticipando su llegada. Dentro de una elegante carroza, una figura distinguida se preparaba para su arribo. Era Lady Luna, la mujer que sería la prometida de Eren. Con el rostro impávido, aguardaba el momento de encontrarse con el hombre al que la habían obligado a desposar. La caballería continuaba su marcha. Tras 3 años de la inactividad de Eren, Joseph Bridon, el jefe de los caballeros de la casa Seyroch, rompió el silencio. Le preguntó a Lady Luna cómo se sentía ante el inminente reencuentro con su prometido. Una pregunta que era más bien una declaración de intenciones. Joseph, quien esperaba una respuesta que denotara felicidad, solo obtuvo un suave resoplido de desagrado por parte de Luna. Con una mirada gélida que hablaba por sí sola, Lady Luna Seyroch le recriminó a Joseph porque debería darle explicaciones a una persona como él, ordenándole, sin más, que se dedicara a su trabajo. Su desdén por el supuesto prometido era tan palpable que cortaba el aire. En lo profundo de su mente, Luna no podía concebir a Eren Pendragon más que como un ser débil y patético, cuya propia identidad le parecía ambigua. Para ella, el duque era una auténtica vergüenza, un simple hazmerreír que, claramente, no merecía ni un ápice de su atención ni de su respeto. Estaba convencida de que, incluso si llegara a verlo, él estaría temeroso, escondido en las sombras, haciendo imposible cualquier tipo de conversación. Luna se había comprometido con él únicamente por el beneficio de su familia. Pero ahora, para su inmenso alivio, esa obligación finalmente terminaba. Su padre, el conde Seyroch, había tomado la decisión de poner fin a ese compromiso. Las manos que alguna vez se unieron en un pacto, ahora se separaban sin remordimientos, reflejando el destino de una alianza que se había roto para siempre. La casa Pendragon había visto su poder mermar significativamente en los últimos años y, según Luna, ya no había ningún beneficio real en estar relacionada con un linaje en tan clara decadencia. Para ella, era una casa sin futuro. Luna, con una franqueza desinteresada, confesó el alivio que sentía porque su padre hubiera roto el compromiso. Joseph, no obstante, le recordó que, por protocolo, deberían ofrecer disculpas. A Luna, sin embargo, eso no le importaba en lo más mínimo, y le reiteró a Joseph que se ocupara de sus responsabilidades de caballero. Joseph, aunque mantuvo su desprecio en silencio, pensó que jamás permitiría que nadie se burlara de los caballeros Pendragon. Creía que, con o sin Eren, la conexión del joven con el dragón no podía ser recuperada. La casa Pendragon solo continuaría su inevitable declive. Pero una ambición encendió su mente, y si él intervenía, quizás las cosas sean distintas, cambiando el destino de la casa. Joseph, jefe de los caballeros Seyroch,
Se veía a sí mismo como el único capaz de elevar la casa Pendragon a cimas nunca antes vistas. Con la convicción de que sin un dragón un Pendragon no era nada, su ambición se alzó como su propia fuerza motriz. Lady Luna, notando su arrogancia, le ordenó con desdén que retrocediera. Le recriminó su pregunta, tildándola de inapropiada, y le exigió que se marchara. Joseph, aunque molesto por la interrupción, se disculpó respetuosamente. Por dentro, no pudo evitar preguntarse por qué la joven Seirod mostraba tanta soberbia y desprecio hacia la casa Pendragon. Sumida en sus propios pensamientos, Lady Luna consideraba a los Pendragon débiles y engreídos, cualidades que le disgustaban profundamente. Mientras tanto, a lo lejos, la imponente silueta del castillo Conrad se alzaba majestuosa, anunciando la inminente llegada del séquito Seirod al corazón del ducado. Finalmente, el séquito Seirod hizo su entrada en el gran salón del ducado Pendragon. Lady Luna descendió de su carroza y con una elegancia innegable saludó a los presentes, aunque su rostro permanecía impávido. «Ha pasado mucho tiempo», comentó sin una pizca de emoción. La familia Pendragon, liderada por el duque, la recibió con los brazos abiertos. La pequeña Mia se abalanzó sobre ella exclamando: «Hermana Luna, hoy estás tan hermosa como siempre». Eirin también la saludó con afecto, a lo que Luna respondió con gratitud superficial, con la mente fija en la patética imagen que tenía de Eren. Mientras los Pendragon se regocijaban con su llegada, Luna pensaba que eran patéticos y sencillos, un reflejo de su desdén por Eren. Ignorantes del inminente rompimiento del compromiso, los Pendragon la condujeron con alegría hacia el esperado reencuentro con el joven maestro. De repente, Eren, con una serenidad inesperada que desentonaba por completo con la imagen de debilidad que Luna tenía de él, le dijo que la escoltaría a su habitación. Esta propuesta la tomó tan por sorpresa que su mirada gélida se resquebrajó. Su mente, acostumbrada a procesar a Eren como un mueble con patas, entró en cortocircuito, incapaz de procesar esta nueva y desconcertante faceta. Con un tono de voz firme, Eren le repitió a Luna si lo estaba escuchando, irritándola. Dirigiéndose a Joseph, le ordenó que los caballeros se alojaran aparte, dando por terminada la conversación. El jefe de los Seirod, aunque molesto por la actitud de su ama, obedeció sin replicar. Con una mirada penetrante, Eren pensó en la supuesta personalidad tranquila de Luna, su prometida de tanto tiempo, a quien consideraba sin valor. Justo en ese instante, una sirvienta abrió la puerta de la sala de visitas, anunciando: «El joven maestro y Lady Seirod». Luna y Joseph entraron. La sirvienta, ofreciendo té, fue interrumpida por Eren, quien le indicó con precisión cómo quería la bebida, mostrando su carácter dominante. Luego, le dijo a Luna que no se quedara ahí parada. Su actitud decidida seguía asombrando a Luna, quien lo observaba con incredulidad. Con una autoridad inesperada, Eren señaló a Luna. Esta acción, tan directa y desafiante, dejó a la joven Seirod completamente atónita. Su rostro, antes impávido, reflejó ahora una mezcla de perplejidad y asombro genuino, mientras su mente luchaba por desentrañar qué demonios estaba ocurriendo con el supuesto «hazme reír». Luna no lograba comprender cómo esa persona podía hablar con tal libertad sin pedir permiso, algo impensable para el Eren que conocía. Se acercó a él y con curiosidad y desconcierto le preguntó si había cambiado. «¿No me recordás?», lo interpeló directamente. Eren, encogiéndose de hombros, le confesó que no recordaba nada de antes de su despertar, disculpándose con una desfachatez pasmosa. Luna, perpleja, se preguntó si eso significaba que había perdido sus recuerdos y con ellos su antigua personalidad. A pesar de su confusión, una idea clara se abrió paso en su mente. Se ha vuelto un hombre tan refinado. Luna continuó su monólogo interno, comparando este nuevo Eren con el idiota que recordaba, el hazmerreír de toda la nobleza. Se asombraba de su aguda percepción y astucia, cualidades completamente inesperadas en alguien que, según ella, apenas se comparaba con una sirvienta de la casa Pendragon. A un costado, Raven sonrió, satisfecho. Con la mirada aguda del nuevo Eren, Raven analizaba cada gesto de Luna. Recordaba cómo su hermana o su madre lo habrían advertido sobre una mujer tan complejamente enredada, y sentía que ella, a su vez, intentaba descifrarlo a él en un silencioso y tenso duelo de mentes. Visiblemente desconcertada por su actitud, Luna apenas podía procesar la sorpresa. Cuando una sirvienta le ofreció té, la joven Seirod reaccionó impulsivamente, rechazando la bebida con un rotundo no, como si el mismísimo té fuera un dragón escupiendo fuego. Con una disculpa apresurada por su exabrupto, Luna se recompuso, intentando recuperar el aplomo. Mientras tanto, Joseph Brydon, el caballero, meditaba sobre el inminente anuncio de la ruptura del compromiso.
convencido de que la casa Pendragon jamás recuperaría su antiguo esplendor. Joseph sentía la urgencia de informarle a Eren sobre la decisión, ajeno a la tensión de Luna, quien lidiaba con la desconcertante presencia del joven. De pronto, la sirvienta Lin se asomó la cabeza por la puerta de la sala de visitas, pidiendo disculpas por la interrupción. Se acercó a Eren con un mensaje urgente. La duquesa requería la presencia del joven maestro y Lady Seyot de inmediato en la sala de audiencias. Raven, aún en el cuerpo de Eren, preguntó por la razón de la repentina llamada. Lindsay, visiblemente nerviosa, explicó que el caballero que acompañaba a Luna, Joseph, había causado un gran revuelo en el salón. Mientras se dirigían a la sala, Luna sentía que la situación se complicaba a cada paso. La idea de que Eren estuviera fingiendo su amnesia y que, en realidad, hubiera llegado con algún plan oculto para manipularla, comenzaba a crecer en su mente. Eren la observó con calma, una serenidad que la obligó a desviar la mirada, rechazando la idea de la conspiración que se le venía a la cabeza. Se reprochó no haberse marchado antes, luchando contra la extraña sensación de que, a pesar de todo, este nuevo Eren no terminaba de desagradarle. Raven, percibiendo la confusión de Luna, mostró una sutil sonrisa. Con una autoridad que le era ajena, le indicó que primero escucharía lo que ella tenía que decir, y solo después se dirigirían al caballero para oír su versión de los hechos. Luna, aún procesando la sorprendente transformación de Eren, accedió a su propuesta, sumida en la perplejidad. Raven, al verla tan desconcertada, sintió una profunda satisfacción al confirmar el impacto de su nueva personalidad. El capítulo 8 se abría con la tensión palpable en la majestuosa sala de audiencias. El eco de una exclamación resonó por el vasto espacio. ¿Una cancelación? Dejando en el aire la gravedad del momento. Un anciano, con expresión de asombro, se dirigió a Joseph Britton, cuestionando si la cancelación era lo que el conde Serroth deseaba. Joseph, con una sonrisa de victoria, confirmó que ese era, precisamente, el mensaje para el joven noble Eren. Sentado en el trono, Eren mantuvo una expresión seria e impasible, mientras, otro miembro de la casa Pendragon, visiblemente consternado, preguntó si la casa Serroth estaba dispuesta a asumir las graves consecuencias de semejante decisión. Joseph, con un gesto de suficiencia que rozaba la arrogancia, afirmó: «Por supuesto. Para compensar el daño, el conde no solo cedería sus límites territoriales, sino también 2 aserraderos en el bosque Bringard, en un intento de apaciguar la situación y sellar su victoria». Una exclamación de asombro llenó la sala de audiencias. El anciano Pendragon, visiblemente consternado, se volvió hacia Joseph Britton, exigiendo saber si la cancelación del compromiso era realmente el deseo del conde Serroth. Joseph, con una sonrisa arrogante, confirmó que sí, que ese era el mensaje directo para el joven noble Eren, ofreciéndose a dar sugerencias y dando por sentado que la casa Pendragon jamás recuperaría su antiguo brillo. Pero Raven, ahora en el cuerpo de Eren, no estaba para jueguitos. Con una autoridad que dejó a todos boquiabiertos, rechazó la propuesta de Joseph, dejando claro que jamás aceptarían un trato tan humillante para la orgullosa casa Pendragon. Joseph, desconcertado, intentó convencerlo de reconsiderar lo que él llamaba la última oportunidad para su familia. Eren, sin inmutarse, mantuvo esa expresión inquebrantable, mientras el noble Pendragon y el propio Joseph lo observaban con una mezcla de sorpresa y creciente inquietud. La tensión era palpable. Todas las miradas se clavaron en Eren, quien, con su nueva y sorprendente actitud, había tomado el control absoluto de la situación, dejando a toda la sala en un silencio expectante, cargado de asombro y una pizca de pánico. Mientras todos murmuraban su nombre, Eren se puso de pie, su figura irradiando una autoridad innegable. Su madre, Lady Helene, lo miraba con alivio y orgullo, ajena a la profunda transformación que su hijo había experimentado. Joseph, buscando recuperar el dominio, se acercó a Eren, prometiendo mostrarle quién era el verdadero hombre de poder. Eren, con una calma asombrosa, volvió a sentarse, observándolo con una frialdad calculada, como quien analiza a un insecto molesto. Joseph, tratando de entablar conversación, preguntó: «¿Cómo estás, Pero Eren, sin rodeos y con una mirada penetrante, lo interrumpió de golpe con un gélido y rotundo «¿Quién sos?», dejando a Joseph completamente aturdido y sin palabras. Con una tranquilidad pasmosa, Eren explicó que no recordaba nada desde que despertó, usando su amnesia como el pretexto perfecto para su cambio radical. Joseph, aún perplejo, apenas pudo balbucear un sarcástico «mis condolencias».
Cuando Joseph intentó presentarse como el jefe de los caballeros Seirot, Eren lo cortó de tajo, con un simple y cortante «andate». Con una expresión de desprecio le dijo que no le interesaba hablar con un simple caballero, y le ordenó que se fuera inmediatamente de su vista. Joseph estalló, indignado por lo que consideraba una grosería del joven maestro Pendragon, pero Eren, sin inmutarse, le recordó con una voz grave y autoritaria que era Joseph quien estaba siendo descortés al armar semejante escándalo en el propio castillo de los Pendragon. La voz de Eren se elevó, gélida y firme, retumbando en la sala. «No me hagas repetirlo, simple caballero». Su mirada se volvió tan intensa, tan penetrante, que Joseph retrocedió, visiblemente aterrorizado, sintiendo un escalofrío que le recorrió hasta los huesos. Mientras Joseph y el anciano se recuperaban del impacto, Luna, intrigada por el giro de los acontecimientos, preguntó qué seguía en este show. Eren, volviendo a su calma habitual, dio por terminada la discusión sobre la cancelación del compromiso. Con voz firme, Eren pidió que el conde Seirot se acercara de inmediato para hablar directamente de la compensación territorial y de los recursos que implicaba la cancelación. Los nobles Pendragon, atónitos, no podían creer la nueva y audaz faceta de Eren. Eren, de pie, irradiaba una autoridad innegable mientras todos murmuraban su nombre. Lady Helene, su madre, lo observaba con alivio y un orgullo que no imaginaba la profunda transformación de su hijo. Joseph intentó recuperar el control, pero la mirada gélida de Eren lo analizaba con la misma frialdad con la que se observa a un insecto molesto. Aún aturdido, Joseph balbuceó un sarcástico «mis condolencias», pero Eren lo cortó de tajo con un «¿quién sos?», usando su supuesta amnesia como excusa para explicar aquel cambio radical. Joseph intentó presentarse como jefe de los caballeros Seirot. Sin un parpadeo, Eren le lanzó un simple y cortante «andate», dejando claro que no le interesaba hablar con un simple caballero. Su voz gélida y firme le recordó a Joseph que era él quien armaba un escándalo. La mirada de Eren se volvió tan intensa, tan penetrante, que Joseph retrocedió, visiblemente aterrorizado. Un escalofrío le recorrió hasta los huesos. Mientras Joseph y el anciano se recuperaban del impacto, Luna, intrigada por el giro, se preguntaba qué seguiría en este show. Lady Luna se debatía internamente, aturdida por el inesperado carisma de este nuevo Eren. Hasta sentía que le gustaba, era como si el universo hubiera decidido darle un revolcón a sus prejuicios, y ahora su corazón parecía más confundido que un ornitorrinco en una tienda de sombreros. Eren, sintiendo su confusión, se mostró satisfecho. Con voz firme, Eren dio por terminada la discusión sobre la cancelación del compromiso, pidiendo que el conde Seirot se acercara de inmediato para hablar de la compensación territorial y de los recursos. Joseph estaba horrorizado, y los nobles Pendragon no daban crédito a lo que veían. En un acto de audacia sin precedentes, Eren se puso de pie frente a todos, su figura irradiando una autoridad innegable, y con una voz que resonó por toda la sala, proclamó su intención de declararse el legítimo jefe de la casa Pendragon, asumiendo el liderazgo de la familia. La sala de audiencias se sumió en un silencio atónito. La noticia oficial de la cancelación del compromiso entre Eren Pendragon y Luna Seirot fue pronunciada, dejando a todos los presentes, incluidos Luna y Joseph, procesando la magnitud de los eventos. A pesar de la derrota, Raven, en el cuerpo de Eren, meditaba sobre las implicaciones financieras de la cancelación, en especial la pérdida de las minas de cristal. Aunque el compromiso se había roto, su mente ya calculaba cómo reestructurar la economía Pendragon y asegurar su futuro. En un momento de soledad, la mirada de Eren se detuvo en un retrato antiguo. Una figura femenina y un niño le resultaban extrañamente familiares. Un recuerdo fugaz, casi una visión, lo transportó a la imagen de un dragón colosal y una silueta, conectándolo con un pasado lejano. Intrigado por el retrato, Eren preguntó quiénes eran las figuras. Una criada Ringe se apresuró a explicar que se trataba de su padre, su abuelo y su hermana mayor, ofreciendo a Raven, ya adaptado a su identidad, una pieza crucial del rompecabezas Pendragon. La criada continuó, revelando el nombre de la hermana mayor, Atia Pendragon. Raven, ahora Eren, repitió el nombre, procesando esta nueva información sobre su nueva familia, mientras su mente absorbía cada detalle para integrarse en su papel. De repente, la voz de Eren Pendragon fue llamada desde la distancia, provocando en Raven una leve sorpresa. Al voltearse, se encontró con la figura de una mujer en medio de una habitación luminosa, revelando la presencia de Atia, la hermana mayor de Eren, que se acercaba. Con una cálida sonrisa, Atia se aproximó a Eren, invitándolo a conversar. Este encuentro prometía ser el inicio de una nueva etapa para Raven, en su forzada identidad como Eren, conociendo a las personas que ahora formaban parte de su vida. Con una serenidad inesperada, Eren, o mejor dicho,
Raven en su piel se sentó frente a Atia, la supuesta hermana mayor, preguntándole directamente el motivo de su visita. La conversación entre ellos se inició con una formalidad que presagiaba un reencuentro más que particular. Fue entonces cuando Atia, con una sonrisa enigmática, reveló su verdadera naturaleza. Ella era un fantasma, una entidad que solo aquellos con una conexión profunda con los dragones, como los jinetes, podían percibir. Esta confesión redefinió por completo la interacción. Raven, acostumbrado a lidiar con seres etéreos, procesó la información con notable calma. Se sobresaltó al darse cuenta de que Atia no era solo una ilusión, sino una presencia tangible con la que, contra toda lógica, podía interactuar. De forma abrupta, Atia lo confrontó con una pregunta directa y penetrante. ¿Quién sos? No sos el verdadero Eren, ¿verdad? La verdad más profunda de Raven se vio expuesta, dejándolo en un estado de shock absoluto ante la perspicacia de su hermana. Atia, con una calma que desarmaba, se disculpó por el tono amenazante, explicando que su verdadera identidad no era una sorpresa para ella. Su serenidad sugería un conocimiento que iba mucho más allá de lo que Raven imaginaba, pues, según reveló, Soldrake, el mismísimo dragón ancestral, había sido quien le informó sobre la usurpación de su cuerpo. La imagen de ambos, Soldrake y ella, unidas en el pasado, confirmaba la profunda conexión entre la casa Pendragón y sus dragones. Raven asimiló la información, notando la rara habilidad de Atia para interactuar con estas criaturas ancestrales. Le preguntó si conocía el alcance de lo sucedido, pero ella, sin dudarlo, le pidió que fuera él quien revelara la historia completa, ya que, si bien Soldrake le había contado quién era, no le había explicado cómo había terminado en el cuerpo de Eren. Con el peso de la decisión sobre sus hombros, Raven finalmente accedió a compartir su verdad. Prometió contarle todo lo que sabía sobre su resurrección y los misteriosos eventos que lo llevaron a habitar el cuerpo de Eren Pendragon. Así, Raven comenzó a relatar la brutal batalla en la pradera de Lobtein, ese fatídico día donde él y el verdadero Eren se encontraron por última vez. Un flashback vívido mostraba la violencia del enfrentamiento y el momento exacto en que su conciencia se transfirió al joven Pendragon. Atia asintió, confirmando que comprendía y creía en su historia, pues Soldrake ya le había revelado la verdad. Su mirada, aunque comprensiva, insinuaba que aún había más por descubrir, más capas en esta enrevesada trama. Y la revelación llegó, impactante como un rayo en cielo despejado. Atia sugirió que el Eren al que Raven había protegido en la pradera podría haber sido una falsificación. Esta hipótesis alteró radicalmente su comprensión, haciendo que su cabeza explotara como un volcán en erupción. Atia profundizó en el legado de los Pendragon, explicando la importancia trascendental del mausoleo familiar para los sucesores del dragón. Su voz se cargó de solemnidad al describir este lugar ancestral, un sitio que no solo resguardaba la fortuna y las bendiciones de la familia, sino también los espíritus de Soldrake. Es el epicentro donde los Pendragon aprenden a controlar su inmenso poder, vital para la supervivencia de la casa. El mausoleo, enfatizó Atia, es crucial para el sucesor del dragón. Solo un auténtico Pendragon puede despertar a Soldrake y forjar un contrato completo. Solo tenés una oportunidad para actuar, sentenció, marcando el camino que Raven debía seguir, con la promesa de una victoria final o una derrota inevitable. Atia continuó su explicación, revelando la delicada situación. Si la falsa identidad de Eren se hacía pública, el futuro de la casa se complicaría enormemente. Recordó cómo incluso el poderoso Pendragon del pasado enfrentó problemas, y cómo todo esto se conectaba con la derrota de cierta niña a manos de Soldrake, siendo precisamente el motivo por el cual Eren había caído en ese coma profundo. La probabilidad de que el verdadero sucesor del dragón despertara a Soldrake era casi nula. Además, el noble dragón blanco había sido sometido, comprometiendo gravemente la autoridad de la casa. Para Atia, que Eren fuera a la guerra en ese estado era simplemente impensable. Pero entonces, con un gesto decisivo, Atia interrumpió, dejando claro que nada de eso era lo realmente importante en ese instante. Con una mirada penetrante, buscó la comprensión de Raven, preparándolo para la impactante revelación. Eren Pendragon ha despertado, pero con un alma diferente habitando su cuerpo, exclamó, mientras la sorpresa se dibujaba en el rostro de Raven. Le explicó que, aunque el recipiente era de Eren, el alma no lo era, y si una nueva alma había tomado su lugar, se abría una segunda oportunidad para forjar un pacto con Soldrake. Así, llamándolo por su verdadero nombre, Raven Balté, Atia le confió una misión crucial. A pesar de que la casa carecía de soldados, Raven debía dirigirse al temible bosque Arizona, un lugar infestado de demonios, cuya atmósfera sombría ya anticipaba la dificultad de la tarea. Sin vacilar, Raven, aún en el cuerpo de Eren, se lanzó a la acción, enfrentándose a las bestias. Atia le había dado una orden clara: derrotar a cada demonio que apareciera, uno por uno.
demostrando una fuerza implacable en la oscuridad del bosque. Esta misión no terminaría hasta que Raven alcanzara el mausoleo, oculto en lo más profundo del bosque. Allí, su poder debía ser innegable para el guardián, solo así Soldrake aceptaría forjar un pacto con él, un desafío que requería su máxima destreza. Una vez logrado, como verdadero sucesor de los Pendragon, Raven tendría la llave para abrir las imponentes puertas del mausoleo familiar. La majestuosa silueta de Soldrake, el dragón ancestral, se alzaba imponente, aguardando que Raven sellara el destino de la casa y el suyo propio. Con una sonrisa pícara, Atia le lanzó un desafío a Raven. ¿Acaso no tenía lo necesario para enfrentar tal empresa? La respuesta de Raven, un rotundo muy bien acompañada de una sonrisa confiada, confirmó su inquebrantable determinación para cumplir con la tarea. Atia le aseguró que, al abrir el mausoleo, todos saldrían beneficiados. Por su parte, Raven pensó que, ya que se dedicaba a matar demonios, no había razón para negarse. Además, restaurar la influencia de los Pendragon sería muy ventajoso para sus propios planes. Atia, con su mirada perspicaz, le preguntó si él también tenía sus propios objetivos, reconociéndolo como un hombre decisivo que usaría cualquier medio para lograrlos. Le prometió no interferir con sus metas si él lograba con éxito su parte del trato. Agradecido, Raven cambió de tema, enfocándose en su siguiente paso: tomar el mando de los vasallos. Comprendía que la casa estaba en ruinas, y la organización militar era un desastre, todo debido a los eventos previos al colapso del antiguo Eren. Atia lo instó a identificar a los leales y asegurarse de que todos en el castillo supieran que él era el verdadero señor. Raven asintió, prometiendo que en tan solo un mes haría todo lo posible para reinar sobre todo y preparar las cosas para el mausoleo. Con una postura erguida y una sonrisa enigmática, Raven se mostró listo para los desafíos que se avecinaban, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Con la misión de Atia firmemente arraigada en su mente, Raven, ahora en el cuerpo de Eren, se lanzó sin dilación al bosque Arizona. Manejando con una agilidad pasmosa un par de espadas, exhibía la destreza de un guerrero consumado, dispuesto a despejar el camino hacia el mausoleo familiar. Mientras se internaba en las sombras del bosque, la voz de Atia parecía susurrarle desde lo más profundo de su ser, reavivando en él la ancestral sensación de cazar monstruos. No cabía espacio para la vacilación. Cada criatura que se cruzaba en su camino era analizada al instante: su tamaño, su número, sus movimientos. Sus ataques eran certeros y fulminantes. Cada golpe una declaración inequívoca de su poder resurgido. La oscuridad del bosque se llenaba con el fragor de su combate, mientras Raven se abría paso entre las bestias demoníacas, dejando tras de sí una estela de destrucción. Las duras lecciones de su vida pasada resurgían con una claridad cristalina. La única garantía de éxito era valerse por sí mismo, sin depender de aliados. Esa era la forma de evitar los errores que lo llevaron a la derrota y a la caída de Soldrake. Una estela que bien podría haber sido obra de una batidora industrial, pero con espadas. Con su mirada, ahora la de Eren, reflejando la determinación inquebrantable de un cuervo inmortal, juraba reescribir su propio destino y el de toda la casa Pendragon. Los demonios del bosque Arizona caían uno tras otro bajo su implacable asalto. Cada movimiento era fluido, cada estocada letal, confirmando que el joven Eren había renacido con una fuerza incomparable, más allá de cualquier expectativa. Tras su extenuante sesión de entrenamiento, Eren regresó al castillo, sorprendiendo a la sirvienta con su flamante apariencia. Ella, asombrada por su drástico cambio, le ofreció ropa, mientras él, con el torso desnudo, recordaba lo débil que había sido Eren antes, incapaz siquiera de empuñar una espada. Su cuerpo, después de 3 años de inactividad, había asimilado a la perfección el brutal entrenamiento de Raven. Una sonrisa se dibujó en el rostro del mayordomo al preguntarle si estaba practicando esgrima, maravillado por el milagro de su recuperación y su renovada vitalidad. Poco después, Sir Killian, un caballero leal de la casa Pendragon, se acercó con una gran sonrisa, visiblemente contento por la transformación de Eren, y le ofreció una espada mejor para sus prácticas. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo contagioso, Raven tenía otros planes en mente. Con un gesto firme y autoritario, Raven, aún en el cuerpo de Eren, detuvo a Killian. «Sir Killian, por favor, refrénate por ahora», le dijo. «Me voy a preparar para cosas mucho más grandes». El caballero lo miró sorprendido, sin comprender la magnitud de sus palabras. Momentos después, Raven reunió a todos los vasallos en el gran salón del castillo Conrad. «Muy bien, reúnanse todos. Tengo un anuncio importante», proclamó con voz fuerte y resonante. «Pronto abriré el mausoleo». Su mirada tensa pero resuelta reflejaba la seriedad de su decisión. La noticia sacudió a los presentes, quienes lo miraron con asombro y profunda preocupación. «Joven maestro», comenzó el mayordomo, «tendrás que pasar primero el paso Ancona, no la puerta directamente».
Sir Killian, visiblemente agitado, le sugirió que entrenara un poco más. Raven, con una calma inalterable, los interrumpió. «Déjenme a mí. Cuéntenme la situación cerca de la puerta». Killian intentó explicar lo terrible que estaba todo, cómo los caballeros no podían avanzar y cómo los monstruos invadían cada vez más el territorio. «No puedo dejarlo así», sentenció Raven, con impasible determinación. El mayordomo y Killian insistieron en que no fuera imprudente, recordándole que, tras recuperar la mina de cristal, podrían levantar un ejército. Pero Raven estaba resuelto a abrir el mausoleo sin más demoras. Con el tiempo en su contra y la paciencia agotada, Raven, ahora en el cuerpo del príncipe Eren, anunció una decisión inquebrantable. La expedición al temido mausoleo comenzaría en solo 15 días. No toleraría objeciones a su mandato. Quien se opusiera a su plan sería, sin dudarlo, considerado un traidor. Su declaración resonó en el gran salón, dejando a los vasallos sumidos en un silencio de tumba. Entre ellos, el robusto Joseph Brydon, cuya sonrisa inicial se congeló y se desvaneció, no daba crédito a lo que oía, su rostro reflejando una sorpresa mayúscula ante la audacia de Eren. La incredulidad era tan palpable que podrías haberla cortado con un cuchillo. Joseph, atreviéndose a desafiar, cuestionó si su mando era preposteroso, mientras el mayordomo y el siempre prudente Sir Killian le susurraban sobre la necesidad de mesura y más entrenamiento. Pero Raven, con una determinación tan fría como el hielo de un glaciar patagónico, los cortó en seco. «Hablan demasiado», sin darles siquiera tiempo a pestañear. El joven Raven se lanzó con una furia contenida, su espada desenvainada en un santiamén. Si de verdad se consideraban caballeros, los desafiaba a demostrarlo, empujando a Joseph Brydon con una fuerza que lo tomó completamente por sorpresa. Joseph, apenas logrando levantar su espada para bloquear el golpe, sintió el peso abrumador del ataque de Raven. Su rostro se contrajo por el esfuerzo, admitiendo que el impacto era pesado, a lo que Raven, con la mirada encendida por el desafío, le replicó: «¡Habla con tu espada!». El enfrentamiento se convirtió en una danza letal, cada golpe de Raven cargado de una intención indomable. Sus movimientos eran fluidos, precisos, acorralando a Joseph con una destreza que superaba con creces cualquier expectativa que se pudiera tener de un joven noble. La hoja de Raven impactaba una y otra vez sobre la armadura de Joseph, haciendo saltar chispas con cada estocada, como si un herrero demoníaco forjara un nuevo destino. El golpe final resonó con fuerza, vibrando a través del cuerpo del caballero, que se tambaleaba visiblemente bajo la implacable presión. Joseph, con la boca abierta de puro asombro, no podía creer que un pibe que no había empuñado una espada en años, que estuvo en coma, lo estuviera derrotando de una forma tan humillante. Para él, la situación era tan inverosímil como si el mismísimo sol se hubiera levantado por el oeste y los chanchos volaran. Con un último y certero movimiento, Raven golpeó la empuñadura de Joseph, desarmándolo por completo. El caballero fue lanzado por los aires, su cuerpo cayendo con un estruendo sordo, la derrota grabada no solo en su rostro, sino también en lo más profundo de su alma. Joseph yacía en el suelo, vencido y jadeando, mientras Raven se alzaba sobre él, una figura imponente y victoriosa. El mensaje era inconfundible. La fuerza de Eren Pendragon, o mejor dicho, de Raven, era innegable y absoluta. Los demás vasallos observaban la escena con una mezcla de miedo y asombro, mientras la espada rota de Joseph yacía en el suelo como el mudo testimonio de su fracaso. Raven, recorriendo con la mirada a la asamblea, repitió su anuncio con una voz firme que no dejaba lugar a dudas. «Partiremos en 15 días, haré un pacto con el dragón blanco y abriré el mausoleo». Luego, con una mirada gélida, añadió: «Si alguien tiene objeciones, que las presente ahora». Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecirlo. Los vasallos, con el rostro pálido y la cabeza gacha, se rindieron por completo, jurando que se encargarían de todo lo necesario. Con su autoridad recién consolidada, Raven se preparaba para el próximo paso. Mientras tanto, en otra parte del castillo Conrad, específicamente en la habitación de invitados, una voz indignada cuestionaba cómo era posible que el príncipe Eren liderara una expedición, incluso dentro del propio territorio Pendragon. Se lamentaba de que la brecha ya estuviera establecida, despreciando la idea de ser supervisado por un simple caballero. En el imponente castillo Conrad, la voz de una noble de alto rango resonaba con abierta indignación. «¿Cómo es posible que un simple caballero asuma el liderazgo de esta expedición?», se preguntaba, lamentando la brecha ya establecida entre las grandes familias del continente. Las reglas eran claras: un duque o conde debía escoltar al líder en el camino, y ella no toleraría que Eren viajara solo. Su promesa era firme, lo acompañaría hasta el límite del territorio. Mientras tanto, observaba la imagen de Eren con una mezcla de furia y asombro, incapaz de creer que ese pequeño mocoso estuviera generando tanto revuelo.
Y no era la única. El desprecio del duque Conrad por Eren era tan palpable que su audacia lo había enfurecido hasta el tuétano. Con una mirada de odio que prometía tormentas, juró que le mostraría el verdadero horror del mundo, un destino peor que ver los chanchos volar mientras cantan ópera. Su amenaza se cernía inminente sobre el joven Pendragon. Ajeno a las intrigas palaciegas, Raven, en el cuerpo de Eren, marchaba con una determinación inquebrantable hacia la salida del castillo. Tras él, las tropas Pendragon se alineaban, su estandarte ondeando al viento, listas para la inminente expedición. Eren emergía, imponente, ataviado con una armadura que resplandecía bajo la luz del sol, el líder que su casa necesitaba. Justo antes de partir, un desgarrador grito maternal resonó, y Lady Helene, su madre, corrió a su encuentro, el rostro surcado por la preocupación. En un abrazo lleno de una emoción que solo Raven sentía como un eco lejano, Lady Helene le imploró a su hijo que regresara sano y salvo, que solo eso le importaba. «Volveré, madre», le aseguró Raven, esbozando una sonrisa que ocultaba su verdadera agenda. Él prometió regresar una vez que hubiera forjado el pacto con el dragón blanco y abierto el mausoleo familiar. Ella, con la voz entrecortada por la emoción, apenas pudo balbucear un exigente «tenés que hacerlo». Con el corazón, el de Eren, apesadumbrado, Raven se despidió de su familia, incluyendo a su joven hermano, asegurándoles que todo estaría bien, que regresaría, manteniendo la fachada de un hijo devoto. Un joven sirviente rompió la emotiva despedida, indicando que era hora de partir. Sin más dilación, Raven montó su caballo, con los ojos fijos en el horizonte, en el camino que lo llevaría hacia su destino. Mientras Raven partía al frente de sus tropas, la comitiva fue observada por personajes clave: el comandante del cuerpo demoníaco, la etérea Atia, el leal Sir Kilian y el mayordomo, cada uno con sus propias expectativas y preocupaciones sobre el futuro. Justo antes de adentrarse por completo en la expedición, el mayordomo se acercó solemnemente para entregarle la espada ancestral de la casa Pendragon, el dolor de la viuda, un arma cargada de historia y poder. En lo profundo de su mente, Raven reafirmaba su inquebrantable propósito: recuperar la influencia perdida de los Pendragon, cumplir los deseos ancestrales de la casa y borrar el estigma que los perseguía. Luchar por su propia causa una vez más, con esta espada en sus manos, era ahora su única obsesión. Con el dolor de la viuda en alto y un grito que resonó a través del valle, Raven lideró la carga. Su voz, llena de una determinación implacable, proclamó el inicio de la expedición. «Marchamos a la batalla». Con un grito que hizo vibrar el aire, Raven, en el cuerpo de Eren, lideró la carga al frente de sus tropas. «Por la gloria de Pendragon», bramó, mientras el estandarte de la casa ondeaba con orgullo, marcando el inicio de la ansiada expedición hacia el mausoleo familiar. Montado en su caballo, con la armadura brillando bajo el sol, el joven Pendragon abría paso, seguido por sus hombres con una lealtad inquebrantable, listos para enfrentar cualquier desafío. No tardaron en encontrarse con el primer obstáculo. Desde las sombras del bosque, una manada de lobos demoníacos, con ojos rojos y colmillos afilados como cuchillos, emergió rugiendo con una ferocidad que helaba la sangre. Estaban dispuestos a detener el avance de la comitiva real. Un caballero, alertado, exclamó: «Una manada de demonios». Sin un ápice de duda, Raven Eren respondió con fría determinación: «Los aplastaremos a todos». Y una poderosa aura de combate comenzó a manifestarse a su alrededor, lista para la ofensiva. Con movimientos fluidos y devastadores, Raven Eren se lanzó al combate, desatando una ráfaga de golpes contra las bestias. Su voz resonó por el campo de batalla: «No titubeen, adelante», impulsando a sus hombres a seguir su implacable ejemplo en la refriega. Después de la feroz batalla, y aunque el cansancio era evidente en sus rostros, Raven y sus caballeros no detuvieron su marcha. Su destino los esperaba: la fortaleza Belling Gate, un puesto estratégico crucial en su largo viaje. Al llegar a la fortaleza, Raven detuvo la comitiva. «Alto», ordenó. Con la autoridad que lo caracterizaba, dispuso que sus hombres descansaran, mientras él mismo se encargaría de inspeccionar la situación interna de la plaza, demostrando su liderazgo. Una joven sirvienta, con el rostro cubierto de hollín y una mezcla de asombro y timidez, se acercó para ofrecerle una taza de agua a su gracia, reconociendo el arduo trabajo del líder. Él aceptó el ofrecimiento con una mirada serena, y antes de que ella pudiera decir algo, le dijo: «Deberías descansar vos también». Con un gesto amable, la instó a lavarse el rostro y tomarse el resto del día libre, asegurándole que él se encargaría de todo lo demás por su cuenta. La sirvienta, aún sonrojada por el inesperado gesto de su señor, asintió y se retiró. Raven,
Sin perder un segundo, comenzó a evaluar la situación, notando que el equipo de los soldados de la fortaleza parecía bastante desgastado. «Esta fortaleza es mucho más pequeña de lo que pensé», reflexionó, al recordar que Belling Gate era un punto clave en la región. Su expresión se endureció al percibir la ausencia de los comandantes y caballeros a cargo de la defensa. Preocupado, Raven llamó a Sir Killian para indagar sobre la situación. Killian, visiblemente incómodo y dudando, finalmente reveló la impactante verdad. Los caballeros y soldados habían desertado, abandonando su puesto sin remordimientos. El rostro de Raven se contorsionó de una furia gélida. «Esas descaradas indisciplinadas», murmuró entre dientes, una vena asomando en su sien. De inmediato, ordenó a sus hombres que se prepararan para la acción. «Los capturaremos hoy mismo». Con una determinación brutal que congelaría la sangre de cualquiera, Raven prometió castigar a los desertores. «Les voy a cortar las extremidades a esos bastardos», rugió, mientras enfocaba su mirada en el próximo objetivo, el monasterio abandonado al sur del territorio Pendragon, donde los traidores se escondían, esperando su terrible destino. Mientras Raven avanzaba con brutal determinación, en las sombras, el comandante del cuerpo demoníaco ya meditaba su siguiente jugada. Con desdén, se preguntó si los Pendragon incompetentes por fin habían despertado, lamentando el vano sacrificio de inocentes que había perpetrado para su intrincado plan. Un escalofrío de cruel anticipación recorrió al comandante. Con una sonrisa invisible, se regodeaba imaginando el rostro de ese mocoso, Raven, cuando él mismo se encargara de pulverizarlo. Perdido en la oscuridad, sus ojos ya trazaban el primer paso de su inminente ataque contra el joven Pendragon.